Muy bien, pasamos a la parte 2 de la meditación sobre si hay o no apóstoles, profetas hoy en día. Y la mayoría de la iglesia, vamos a decir tradicional, dice que no. Y casi todos usan la misma postura, su mismo razonamiento acerca de las escrituras para decir que no. Quiero llamar la atención a que tomar textos aislados para formar una doctrina no es el sistema de la Biblia. La Biblia dice que es la suma, lo cual quiere decir la totalidad de la palabra de Dios, la que da la verdad. Y que las porciones aisladas tienen que considerar que dice el mensaje general de la Biblia. Y recuerden que el mensaje general de la Biblia es el de Génesis capítulo 1. El plan de Dios de crear un ser a su imagen y semejanza para que señoree sobre la tierra, sojuzgue la tierra. Ese es el plan general. Y para todo lo que pasó desde la caída de Adán hasta la venida de Jesús fue el proceso de restauración de la autoridad, de la relación, de la comunión que se tenía con Dios y se perdió. Y ahora, para poder continuar con el único plan original de Dios de sojuzgar la tierra, ya estando llena la tierra de mucha gente con un montón de diferentes ideas por diferentes razones, lo que toca es discipular a las naciones para que piensen de acuerdo a la ley justa de Dios. Cuando nos salimos de esa meta, de esa visión final, que es la de Dios, es cuando surgen el montón de dificultades. Y espero que haya quedado claro en el día de ayer que les mostré por qué los profetas del llamado Antiguo Testamento, o sea, los que estaban antes de Cristo, y los apóstoles del Cordero, los 12 originales que él discipuló personalmente, son la única autoridad que existe para juzgar qué es verdad y qué es mentira de acuerdo al manual del Creador. Cualquier otra fuente, si no depende, si no está sujeta a la autoridad delegada a los apóstoles del Cordero, es una actividad fuera del orden de Dios. Es un actuar como, ¿cuál es la palabra? Maldad. Y la otra palabra se me escapa ahorita, pero cuando el Señor les llama a las personas que están actuando hacedores de maldad, iniquidad es la otra palabra, iniquidad y maldad, porque esto lo que significa iniquidad es actuar, pero no de acuerdo a la ley, y desde luego por el contexto de la Biblia es actuar, pero no de acuerdo al concepto de la ley de Dios, no de acuerdo al plan de Dios. Hacen cosas buenas, hacen cosas loables, hacen cosas aplaudibles, admirables, pero no son de acuerdo al diseño de Dios. No se está reconociendo la única prohibición que Él nos ha puesto. No querer decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, sino que seguir sus instrucciones. Entonces, espero haber dejado claro que los únicos que son el fundamento doctrinal en el que podemos estar basados para llamarnos cristianos, es en la doctrina de los apóstoles, basada en la enseñanza que vino a través de los profetas. Ahora, los que son celosos de la doctrina pura, cuando ven, oyen, conocen de personas que se autonombran, o aunque las nombres son su institución, su organización, porque recuérdense que los de una denominación nombran pastores y ministros de su denominación con la autoridad de la denominación. Pueden ser sinceros de corazón, pueden estar luchando por la verdad de la palabra según la entienden, pero todavía no están siguiendo las claras instrucciones de la Biblia, ¿verdad? Como dije anteriormente, en la Biblia no enseña que haya un pastor gobernando la iglesia. Las iglesias del tiempo bíblico se gobernaban por un consejo de obispos, un consejo de ancianos. Bueno, entonces es que en su celo por defender la doctrina sana que conocen en su denominación, cuando oyen a unos que se dicen ser apóstoles y que en realidad están causando una desgracia del evangelio, por el sentido de que lo enfocan en prosperidad, y porque son prósperos y son muchos, entonces definitivamente son apóstoles y esto y lo otro. O
Sencillamente porque tienen varias iglesias, entre comillas, bajo su cobertura, son apóstoles. Y los que no aceptan eso, rápido van con, una vez más, usando palabras bíblicas, que la palabra apóstol no siempre se refiere a personas como los 12 apóstoles del Cordero, sino que se me refiere a un enviado, puede ser un misionero. Entonces ellos, a sus misioneros, a los que envían a predicar a otras naciones y todo, pues también les llamarían apóstoles. Ven, todas esas excusas se dan, pero no llenan el requisito bíblico. Yo espero haber dejado claro el pasado y ahora voy a pasar a la causa principal, mejor no la causa, sino que la razón principal por la que la mayoría dice que hoy en día no existen apóstoles ni profetas. De hecho, la inquietud por compartir esto me vino cuando vi en Facebook a dos personajes, dos predicadores internacionales de mucha fama. Uno de ellos ya está con el Señor. Pero los dos fueron citados para que explicaran acerca de los apóstoles hoy en día, y ambos concordaban en que no hay apóstoles hoy en día, implicando con eso pues que los que hay son falsos. Y hay un texto, de hecho, en la Biblia, en las cartas de Pablo, ¿verdad?, que le escribe, creo que es a los Efesios, y les dice que ellos han probado a los que se dicen ser apóstoles y los han hallado falsos. Bueno, quiere decir que sí, hubo desde ese entonces apóstoles falsos, pero para que haya algo falso tiene que haber algo verdadero. No puede haber algo falso de algo que no existe, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso la moneda guatemalteca, los quetzales. No puede haber un billete de 7 quetzales falso, por la sencilla razón de que no existe un billete de 7 quetzales en Guatemala. Entonces, para que haya algo falso, tiene que estar lo verdadero. Y el solo hecho de que Pablo acepte y alabe, por así decirlo, a la iglesia de que ha examinado a los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado falsos, implicando que si los examinó es porque había la posibilidad de que hubieran unos. De eso hablaré mañana. Hoy quiero entonces ahora mostrarles el gran problema que se da cuando aún personas celosas de la verdad, cuando aún personas que lo que quieren es evitar que se sigan esos engaños de gente que manipula las emociones y hace promesas de esto y de lo otro y que se enriquecen abusando del evangelio y todas esas cosas malas que existen, definitivamente existen, y hay un montón de gente que se la va a ver muy mal cuando esté en la presencia del Señor porque saben que están actuando mal. Y están rechazando las escrituras. Pero vayamos primero a mi exhortación para ustedes. Cuando la Biblia dice algo, ¿se recuerdan lo importantísimo que es tomar las premisas que estoy usando? Explícito, implícito y silencio. Con eso me manejo mucho y lo aplico a las escrituras y me es más fácil entenderlas. Entonces, cuando la Biblia dice algo explícito, ahí se queda. No hay que defenderlo, aunque la gran mayoría diga, no es así, porque esto y porque lo otro. Si está explícito, ahí se queda uno. No hay que tratar de ayudar ni defender a Dios. ¿Qué pasa cuando se trata de ayudar a Dios? ¿Ayudar a Dios? ¿Qué quiero decir con eso de ayudar a Dios? Le voy a poner un par de ejemplos. En Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes, de muchedumbre, ¿verdad? Y que vendrían naciones y reyes en su genealogía, en su generación. Pero Sarai, su esposa, era ya pasada de edad, ya había perdido la costumbre de las mujeres, era estéril, en fin, ella, humanamente hablando, era imposible que diera a luz, era imposible que Abraham pudiera tener descendencia con ella. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham que sí, que sería a través de Sarai que tendría descendencia. Pasa un tiempo y Sarai se da cuenta que han pasado los años. Y bueno, ¿qué puede hacer Abraham? Bueno, para poder cumplir, para que se cumpla la promesa de Dios hecha a Abraham, pues lo que era cultural, lo que era aceptado legalmente, no se miraba mal ni nada, era que la señora entregara a su sierva, a su esposo, para que tuviera hijos a través de ella, pero que se considerarían hijos de Sarai.
Y es así como Sarai, muy buena voluntad, como todo lo que queramos ver, pues permite que Abraham se llegue a su sierva y nace Ismael. ¿Ven? Hasta la fecha, Ismael e Israel viven en gran conflicto por tratar de ayudar a Dios. Porque Dios le había dicho a Abraham va a ser a través de Sara y fue a través de Sarai. Dios es capaz de lo imposible y cuando Él dice que algo va a ser, va a ser. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora le pongo otro. Cuando uno trata de honrar o exponer a Dios el nivel que en el mundo debieran de reconocerlo, ¿verdad? El ejemplo de David. David viene y le dice al profeta, a su consejero, le dice, mira, Dios, el gran Dios todopoderoso, el creador del cielo y todo, tenemos el arca de su presencia en una tienda de campaña. Cuando Él es grande y maravilloso, mi casa es lindísima y yo no soy nada comparada a Dios. Desde luego estoy parafraseando, ¿verdad? No uso esa fraseología, sino que ese es el mensaje que está dando David. Está diciendo que él vive en una casa artesonada, mientras que el arca de Dios está en una tienda de campaña, que hay que hacerle una casa digna de la magnificencia de Dios. Y el profeta también lo ve bien y le dice, está bueno, hazlo. Pero Dios viene, interviene y le dice, no quiero casa. Punto. Es muy claro y explícito cuando Dios le dice a David, no quiero casa. A nadie le he pedido que me haga casa. Pero David está en aquello de valorar la grandeza de Dios y todo, e interpreta las palabras de que Dios le ha dicho, no, tú no. Sino que cuando tú te mueras, después de que tú te mueras, yo voy a levantar a uno de tu descendencia, refiriéndose desde luego a Jesús, que es de la descendencia de David, y que él sí me edificara casa. Y Jesús ya edificó la casa, está edificando la casa de Dios. Claramente dice que esa casa somos nosotros, es una casa espiritual, en la cual nosotros somos piedras vivas. Pero David lo toma como que su hijo Salomón, y dice, mira hijo, Dios me dijo que me iba a dar un hijo que se llama Salomón y que él iba a edificar la casa. Y Dios nunca lo dijo. ¿Ven? Entonces cuando se trata de ayudar a Dios, ¿qué pasó con el gran templo que se edificó de la casa de Dios? Algo que Dios dijo, no lo quiero. ¿Qué está pasando? Ha distorsionado la doctrina, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque todos tienen metido que como tiene que venir una bestia, que tiene que hacer una imagen y la tiene que poner en el lugar santísimo, por lo tanto tiene que haber ese templo para que la bestia pueda poner su imagen en el lugar santísimo. No hay ningún tal templo. Y están va de anunciar el tercer templo, el tercer templo. Vaya, pueden hacer el tercero, pueden hacer el cuarto, el quinto, los que quieran. Dios dijo, no quiero templo, punto. Entonces esas casas que le hicieron a Dios, aunque la llamen como les llamen y todo lo que sea, no son nada que Dios haya aceptado, porque dijo claramente Dios a David que no quería. ¿Se da cuenta lo que pasa? Cuando las personas quieren ayudar a Dios, entonces lo mismo está pasando con esto de que cómo ayudar a los santos, cómo recuperar el respeto a Dios con estos falsos apóstoles que definitivamente de apóstoles no tienen nada. Pueden ser excelentes motivadores, pueden ser una cosa u otra, pero no son apóstoles. ¿Cómo ayudar? Y entonces tenemos que desenmascararlos, ¿verdad? Y empieza la campaña contra no apóstoles hoy en día. Así que vamos a ver la excusa o la razón bíblica, porque recuerdes esto, usan la Biblia para decir que no hay. Note, cuando ya Jesús ha resucitado y se ha ido y todo, Pedro se reúne y dice que habían como más de 100, 120, ahora llegaría a la cantidad de personas que estaban ahí congregados. Y Pedro se para y les empieza a contar lo que pasó con Judas, como Judas traicionó a Jesús, pero que eso estaba escrito en la Biblia. Y Pedro les dice, comienzo a leer en el capítulo, ¿qué es este? 12, no, el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 20, continúa diciendo Pedro, porque está escrito en el libro de los Salmos, paremos ahí, está escrito. Ven, póngame, si está escrito, y especialmente ustedes, unos que predican que si está escrito, escrito está. Sí, escrito está.
Pero recuérdese que también predico que tiene que mantenerse dentro del contexto de la suma de su palabra. No solo el contexto inmediatamente de los versículos. Bueno, sigamos leyendo. Entonces Pedro dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Ese es el castigo a Judas. Y tome otro su oficio. Está escrito. Judas estaba profetizado que iba a fallar, que iba a pecar y por lo tanto tiene que ser echado fuera, que desde aún de la historia ya de aquí en adelante, y tome otro su oficio. Si está escrito, entonces ahora viene Pedro. ¿Cuándo va a tomar su lugar otro? ¿Y quién va a poner al otro en su lugar? ¿Qué dice la Biblia? Porque recuerden que estamos hablando de está escrito. Está escrito que tome otro su lugar, pero a ver, ¿dónde está escrito quién va a escoger al sucesor? ¿Y cómo se va a escoger? No está escrito en ningún lado. Regresemos ahora a lo que le propongo. Explícito, implícito, silencio. Explícito, que hay que poner a otro. Implícito, que va a haber otro que tome el lugar de Judas. ¿Quién lo pone y cuándo? Silencio. Ahí entra entonces la especulación en el silencio. Viene Pedro y dice, continúo leyendo en el versículo 21, es necesario, ¿verdad? Porque dice, tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Esa es la condición que Pedro está poniendo. No está en ninguna parte de la Biblia la condición. Es Pedro el que está ayudando a cumplir la palabra de Dios. Dice, de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, ok, ¿es necesario? Sí, es necesario. Está escrito en la Biblia que alguien tiene que tomar su lugar. Pero, ¿por qué dentro de este grupo? Porque somos los que caminamos con Jesús desde que Juan empezó a decir arrepentíos hasta que Jesús fue llevado al cielo, ¿verdad? Hasta que Él se fue. Entonces, si alguien va a ser compañero, testigo con nosotros, tiene que ser precisamente un testigo con nosotros, uno del que ha andado con nosotros. Así que tiene que salir de entre nosotros. Un argumento bastante lógico, racional, humanamente hablando. Pero cuando el manual del Creador guarda silencio, no se debe especular con el silencio. Es muchas de las doctrinas que se han formado son reacciones a circunstancias y a situaciones, no basadas en el escrito está de la suma de su palabra. Entonces, ellos escogen a dos. Imagínense eso, tienen a más de 120 y si no fueran los 120 que están ahí presentes, como dice la escritura, habían 70 que hasta mismo Jesús había enviado de dos en dos en su ministerio, ¿verdad? O sea que había varios que llenaban esas condiciones que Pedro está poniendo para ser apóstol. Entonces los 70 pudieron haber sido apóstoles porque llenaban las condiciones que Pedro puso. Las llenaba mucha gente, ¿verdad? Así que, pero entonces escogieron solo a dos. Basta, se limitó solo a dos. Ajá, ¿quiénes los escogieron? Ellos. Entre ellos decidieron fulano y mengano, ¿verdad? Y luego, ahora noten lo que sigue, dice, escogieron a dos, ¿verdad? Y orando, hay que orar. La oración nunca se debe dejar. Ajá, sí. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Espérate, Pedrito, ¿quién escogió a estos dos? No fue el Señor, fuiste tú y con los hermanos, de buen corazón y linda idea, pero Él no los escogió. Bueno, pero tú muestra a cuál de estos dos has escogido. ¿Dónde está?
Me salté el bautismo, ¿dónde está? Sí, para que tú has escogido. Señor, ¿dónde lo puso? Me lo salté. Y les echaron suerte, sí, y la suerte cayó sobre Matías. Le dijeron, tú pues muestra a quién has escogido, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Desde la perspectiva humana, de los 11 apóstoles y de los 120 que estaban ahí todos, fue contado el 12º apóstol para tomar el lugar de Judas. Estaba escrito que alguien tenía que tomar su lugar, y a lo largo de las escrituras el número 12, el número de gobierno, entonces faltaba que se cumpliera ese número 12. Ok, pero dése cuenta pues que Pedro está olvidándose de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese querer ayudar a Dios, note, le resumo entonces lo que aconteció. En primer lugar, Pedro puso las condiciones. Esas no son condiciones bíblicas. ¿Están escritas en la Biblia? Sí. Pero al igual que está escrito que Sarai le dijo a Abraham, llégate a mi criada, a mi sierva, para que tengas la descendencia, y no era esa la voluntad de Dios. Y al igual que David dijo, hay que hacerle un templo glorioso, la casa de Dios, a Dios, y Dios le dijo, no quiero. ¿Ves? El hecho que esté escrito no significa que Dios lo aprueba. Tenemos que tener aquello que dice, entonces dijo Dios, o Dios mandó, para saber que eso sí es aprobado por Dios. Pero aquí Dios no dijo nada de esto. Pedro es el que lo está diciendo todo. Pedro está poniendo las condiciones. Y así pasa hoy en día. Seguimos. Cuando se acepta el error de pensar que porque el apóstol lo dijo, tiene que ser algo verdadero, entonces hay un montón que se dice en las denominaciones que se puede y no se puede, que son y no son, y todo es cuestión de humanos. No están basándose en el escrito está. Entonces, número uno, pues entonces Pedro puso las condiciones. Número dos, es obvio que muchos llenarían esos requisitos. ¿Cómo va a ser posible que es necesario? Es una cosa muy especial que para llenar este puesto tan importante que solo 12 escogió Jesús y uno de ellos tiene que ser, hay un montón que puede llenar el requisito. No funciona así, no funciona así. 3, echaron suertes y le atribuyeron a Dios que él fue el que escogió. ¿No suena parecido a eso, a de que Dios pone y Dios quita reyes y se le echa la culpa a Dios de que él puso al que está y todo lo demás? ¿Ven? Exactamente, ¿ven? Lo que pasa cuando se toman las escrituras y no se respeta su contexto y no se espera que el Señor nos diga, y nos lo dice a lo largo de las escrituras. La Biblia interpreta la Biblia cuando dejamos que así sea, no cuando nosotros queremos que se haga. Entonces, en las elecciones también nosotros, los cristianos, son los que más fallamos, así como Pedro fue el responsable indirectamente de que hasta hoy en día los grandes personajes, los siervos de Dios a los que estoy aludiendo, que escribieron libros, que tienen una gran cantidad de personas que lo siguen en sus plataformas, reconocidos como grandes predicadores y siervos de Dios, pero aferrados a este pedacito de la doctrina que no es doctrina. Aunque la haya dicho un apóstol, no es doctrina. Y aunque lo hayan dicho en consejo, ellos no es doctrina. Porque no están siguiendo unas instrucciones dadas por Dios. Ok, y entonces esos errores, si no son reconocidos como errores, así como el de Sarai, así como el de David, y así como el de Pedro que estamos leyendo, se forman un montón de doctrinas falsas. Y la gran mayoría de los líderes eclesiásticos que se oponen a que haya apóstoles hoy en día, usan ese texto como la razón. Los requisitos para ser apóstol. Y miren la incongruencia de esto. Creen ellos, todos los que dicen que ya no hay apóstoles hoy en día, creen ellos que Pablo es apóstol, que Pablo fue escogido por Jesús y por el Espíritu Santo. Sí lo creen, lo reconocen. Bueno, entonces Pablo estuvo, tal como dice aquí la condición,
con ellos y con Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista hasta que Jesús fue arrebatado? No. Entonces, ¿cómo va a ser posible que le llamemos necesario y una condición indispensable a algo que el más grande, al menos más grande en el ministerio de los apóstoles, no cumplió? ¿Ven? Esas son las cosas que están ahí tan evidentes. ¿Cómo pueden, hermanos, querer poner esos requisitos y luego aceptar a Pablo que no llena los requisitos? Ah, no, hermano, pero a él se le apareció Jesús. Está bien, yo sé todo, yo también he leído la Biblia, pero estoy leyendo que dicen que es necesario que sea desde Juan el Bautista hasta la resurrección, y ustedes dicen es necesario, lo mismísimo que Pedro dijo. Entonces no hay congruencia. Una vez se aplica la palabra, pero luego no se aplica la palabra. No, no es así. Lo que Pedro dijo fue de su propio corazón, de su propia cabeza, y fue una cosa no sancionada por Dios. No es doctrina bíblica. Simplemente está ahí porque Dios muestra los errores cometidos para que nosotros aprendamos de ellos y no los cometamos. Matías fue entonces nombrado el 12º apóstol. ¿En qué parte de la Biblia de ahí en adelante se menciona a Matías? En ninguna. No se dice nada, absolutamente nada de Matías, porque Dios no lo usó como apóstol. No fue un apóstol. Y los apóstoles, bueno, no los apóstoles, todos nosotros, ya sea que tengamos algún ministerio, especialmente si tenemos algún don del Espíritu Santo, si somos usados en sanidades, en profecía, en palabras de ciencia, en fin, los dones del Espíritu, y si tenemos un título de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, eso no nos hace ni más espirituales, ni nos quita nuestra cabeza dura, porque Dios puede usar hasta burros para que hablemos. Así que no de que pensemos que porque un apóstol dice algo, así tiene que ser. Tenemos que juzgarlo todo conforme a la luz de las Escrituras. Mire, Pablo, vayamos a Pablo, ya que ya puse a Pedro, pongamos a Pablo también como un ejemplo de estos. Recuérdese que Pablo primeramente perseguía a la iglesia, ¿verdad? E hizo barbaridades. Y luego cuando finalmente el Señor lo llama, se aparece el Señor en el camino, él cae al suelo, pierde la vista. Luego Matías le ora para que pueda él recibir la vista y todo lo demás. No Matías, el otro. Pero de todos modos, el punto es este. Ahora Pablo es el gran, Saulo de Tarso ahora es el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Llamado y enseñado directamente por el Señor Jesús y todo. Pero cuando él se convierte y los cristianos lo ven venir, dicen, mucha, ahí viene aquel que anda metiendo a los hermanos presos y a otros acusándolos de esto y lo otro, y todos le tienen miedo. Nadie quiere recibir a Pablo. Y aparece Bernabé, llamado hijo de consolación. Y Bernabé lo toma bajo su responsabilidad, los lleva a la presencia de los apóstoles y les dice, escúchenlo, él es un hombre cambiado y todo lo demás, y Pablo es acepto, es recibido gracias a la intervención de Bernabé. Pasa el tiempo y todo lo demás, y luego nos encontramos en una situación en que leo, la situación está en Hechos capítulo 15, versículos 39 y 40. Dice así, y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Quiénes ellos? Entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, él, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Un gran desacuerdo entre Bernabé y Saulo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué provoca esta gran separación entre dos grandes siervos y que Pablo tiene la aceptación que tiene porque Bernabé le ayudó? Dice que en un viaje anterior en que iban ellos dos, se llevaron a Marcos.
Marcos era sobrino de Bernabé. Y por alguna razón que la Biblia no nos dice cuál era, Marcos no continuó toda la trayectoria con ellos, sino que se regresó. Al cuarto del camino, a la mitad del camino, a 3/4 del camino. No dice nada de eso la Biblia. Simplemente dice que iba con ellos y se regresó. Entonces, cuando anuncian el próximo viaje, Bernabé quiere que Marcos los acompañe. Pablo dice no. Y ahí, por eso, porque Bernabé quiere que vaya Marcos, Pablo dice no, no nos acompañó todo el camino. Se le está olvidando a Pablo que a él, cuando nadie le hacía caso, fue Bernabé el que intervino. Fue Bernabé el que se ocupó de exponer su testimonio para darle una segunda oportunidad a él, por así decirlo, aunque en realidad era la primera, para darle una oportunidad a él. Y ahora Bernabé está abogando por Marcos, que se le dé una segunda oportunidad. Pero Pablo, cabeza dura que era también, cuando él se entregaba también celosamente, no quiso. Y es un apóstol. El apóstol que más es usado y al que más revelación Dios le da en las Escrituras. Y fíjese lo que pasa con el correr del tiempo. Pablo, ya escribiéndole a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, le dice: toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Habría Marcos sido útil para Pablo, para el ministerio, si Bernabé también hubiese hecho caso y ya no se hubieran ocupado de Marcos, sino que Bernabé se hubiera ido con Pablo? ¿Se dan cuenta? Entonces, estoy usando estos ejemplos solo para decirles esto. En nuestros días, por favor, no miren a ninguno de los que tenemos un ministerio. No miren a los que se nos llame pastor, se nos llame anciano, se nos llame maestro, evangelista, profeta, apóstol. No nos miren como algo especial, porque tan especiales somos nosotros como el más pequeño, entre comillas, o el más nuevo que esté en el reino de Dios. El valor nuestro no nos lo da nuestro ministerio, nuestro llamado, ni los dones que Dios nos da. Eso no nos hace ni espirituales ni maduros. Si somos carnalotes, Dios nos puede usar sanando enfermos, milagrosamente. ¿Por qué? Porque no depende del vehículo. Es Dios el que opera a favor del que recibe el milagro, el que recibe la bendición. Por eso he dicho, somos carteros. Nosotros llevamos las cartas de amor, las cartas de sanidad, las cartas de perdón, las cartas de exhortación. Nosotros llevamos las cartas, pero no las escribimos. No somos los autores de esas cosas, es Dios. Y nosotros somos tan solo los instrumentos. Y cuando ustedes, acostumbrados a la idolatría, acostumbrados a la tiranía, porque se necesita, para que entiendan, muchas veces dicen que para que esta gente entienda hay que gritarle, hay que darle duro, porque son cabezas duras. Y también hasta cierto punto, acostumbrados a tener a quien pasarle la culpa si las cosas salen mal, rehúsan madurar, rehúsan estudiar la Biblia y darse cuenta que ustedes tienen que llegar a entender lo que Dios quiere de sus vidas, lo que Dios puede hacer con sus vidas, si tan solo ustedes le oyen a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, obedezca todo lo que diga su apóstol, su profeta, No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no sea orgulloso. Ya no presuma que es usted dueño de su vida. Niéguese a sí mismo. Tiene sueños y visiones, deshágase de ellas en el sentido de póngalas en el altar. Y si Dios no las quiere, deje que se quemen. Si Dios las quiere, Él se las va a purificar y se las va a devolver. Pero ponga sus sueños delante de Él. Escudriñe las Escrituras y sígale. Quizá usted es un Saulo. Quizá es usted alguien grande que Dios tiene, que quiere Dios usar poderosamente. Pero tiene que ser que usted primero se rinda a Él y empiece a buscar hacer su voluntad.
Estar simplemente siguiendo esto, yo creo esto, yo creo esto, porque eso enseña mi apóstol, porque eso enseña mi profeta, mi maestro, mi pastor, mi... No, 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 no. Sí, y por eso, que hay muchos que se aprovechan del evangelio y lo usan como fuente de ganancia a la piedad, sí, tristemente lo hay. Y engañan a mucha gente, sí, tristemente lo hay. A mí me da una cólera tremenda cuando especialmente... Y no es machismo, sino porque es el hecho de que la primera que causó la tentación fue la mujer, y Dios Dios le dijo a la serpiente que habría enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer y la mujer. Y entonces cuando empiezan a decir que el que de esta ofrenda va a recibir esto, que oigan lo que dice y los manipulan, y yo digo, ¡qué barbaridad! Pero ¿sabe qué? Me da más cólera los que son manipulados, porque el mismo Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, pero como son haraganes espiritualmente, prefieren dar una ofrenda si va a venirles un milagro. Es terrible. Cuando ustedes son el milagro, cada uno de nosotros somos el milagro de la creación de Dios. Cada uno de nosotros puede ser un vaso para gloria y honra del nombre del Señor, sin importar nuestra grandeza o pequeñez humana. Como digo, yo no puedo gloriarme de nada. Soy, o fui, por así decirlo, la oveja negra de la familia, el único que no se graduó ni de secundaria. El único que todos en mi familia tocaban algún instrumento o algo, y yo ni tocaba, ni silbaba, ni soplaba. En otras palabras, yo soy ese burro. Yo soy ese don nadie. Si la gracia y la misericordia del Señor se apartara de mí, yo soy basura. Y no es simplemente un dicho religioso por lo humilde que soy. No, porque es la realidad. Aparte de la misericordia de Dios no tengo nada. No tengo ningún título. Soy doctor. Algunas personas amorosamente consideraron que lo que Dios ha hecho conmigo me calificaba para un doctorado honorífico. Lo recibo si de esa manera la honra y la gloria es de mi Señor, que es el único que me ha llevado adelante. Que es el único que lo bueno que tengo, Él lo ha dado. Y aún a pesar de lo limitado mío, Él hace su obra. Pero entonces, le estoy presentando estos casos bíblicos para que se dé cuenta de que no hay tales de que porque lo dijo el apóstol, que porque lo dijo este. Y definitivamente hay apóstoles falsos, sí. Hay profetas falsos, sí. Hay maestros falsos, sí. Hay de todo, hay falso. Pero, insisto, para que haya falso, tiene que haber verdadero. Y esto que estoy presentándoles es también para que entonces el celo que todos ustedes debemos de tener por nuestro Señor, pero no nos debe de sacar de violar el silencio de la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Él, y las que escritas, el escrito está para nosotros. Pero necesitamos leerlo, necesitamos estudiarlo, para que esa palabra vaya renovando nuestro entendimiento y podamos conocer la voluntad de Dios y ser vasos para su gloria. Entonces, concluyo. Ayer dijimos, profetas como los antes de Cristo ya no hay. Apóstoles como los 12 del Cordero ya no hay. Ellos son el fundamento y Cristo es la piedra angular. Y sobre ese fundamento se tiene que edificar. No hay nadie que pueda añadirle al fundamento. No hay nada ni nadie que pueda decir, Dios me mostró esta cosa nueva. No. Todo eso está bueno que alguien diga que Dios le mostró algo, porque así es fácil saber que es falso. Porque no hay nadie que pueda añadir algo que no esté ya en el escrito está. Recuerdo que confrontaba a un apóstol en aquellos tiempos atrás. Yo le digo, pero hermano, eso no está en la Biblia. Y él me dijo, ¿usted cree que todo lo que Pablo dijo está en la Biblia? Le digo, no, yo sé, claramente sé que dijo muchas otras cosas que no están. Pero me dice la Biblia que para creerlas que haya dicho o digan que dijo,
tengo que corroborarlo con el escrito está. Si no puedo corroborarlo con el escrito está, aunque usted me diga que Dios se lo reveló, no lo acepto. ¿Ven? Y desde luego, desde aquel entonces caigo mal, pero no me importa caer mal. Pero me baso en el escrito está. Entonces, ya le dije, nadie puede ser como los profetas del llamado Antiguo Testamento, ni como los apóstoles del Cordero. Ahora, déjeme que le lea algo. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Se da cuenta? Eso lo está dando la Biblia como algo que era. No es la suposición de nadie. Dice, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y los despidieron. Ok, escrito está, habían profetas, habían maestros. Y el Espíritu Santo separó a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué los separó? Capítulo 14, versículo 14. Cuando oyeron los apóstoles, en plural, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Leyendo en español, respetando la gramática, los apóstoles Bernabé y Pablo implica, eso explícito implica, o sea, deja implícito que la obra para la cual el Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé fue para ser apóstoles. Entonces, hay un texto que dice que había profetas, hay otro texto que dice que Bernabé, me voy a quedar hasta ahí, que Bernabé también fue nombrado apóstol, ya no de los 12. Y esos otros profetas tampoco pueden ser como los del llamado Antiguo Testamento. Así que, amados hermanos, no pueden, por su celo de querer defender a las ovejas y todo lo demás, ir contra el escrito está. Sí, ya no hay apóstoles como los 12 del Cordero, ya no hay profeta como los del antes de Cristo en el llamado Antiguo Testamento. Pero el llamado Nuevo Testamento dice que había profetas y dice que el Espíritu Santo había llamado también a Bernabé a ser apóstol. ¿Cómo se dio eso? Lo dejamos para la semana entrante. ¿Preguntas o comentarios?